Solo vamos a leer un par de pasajes nomás. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Padre, te bendigo esta mañana y en el nombre de Jesús, así como dice tu palabra, que tu poder y palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, Señor. Así la palabra fluya con libertad, derribando paredes, murallas y creando un hombre, una mujer nueva para el reino de Dios. Oramos para que el Espíritu Santo sea guiándonos en ese llevar la palabra, y que nuestra boca, nuestro cuerpo sea un instrumento en las manos de Dios para bendecir, edificar y plantar fundamentos bíblicos basados en tus principios, Señor. Hoy te damos honor y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que hablemos hoy de lo que dice Marcos. Una de las cosas que leía mi hermana Jenny cuando inició la lectura, ella hablaba sobre soportar las pruebas. Y dice: bienaventurado el varón que soporta, ¿cierto? Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, ¿cierto? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando hablamos de la resistencia, cuando hablamos de la prueba, es porque las cosas aparecen porque quieren quitarte el lugar o subirte de nivel. Y una de las cosas que puedo decir esta mañana es que el Señor, a través del Evangelio, Jesús nos dice que, extendiendo el reino de Dios, Jesús nos dice que, diciendo: el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y hay cosas que debemos hacer. Cuando habla del reino de Dios, es que lo que no habían visto los hombres, lo que no conocían los hombres en aquella época, Dios trajo solución a través de su Hijo, trajo una cercanía o mostrar el camino para que el hombre común y corriente se acercara a Dios. Y eso molestó a la clase religiosa. Y la clase religiosa se convirtió en personas que cuestionaban, criticaban, rechazaban a Jesús, y no veían, en muchos momentos, no veían su enseñanza de buena manera, porque siempre estaban buscándole el defecto. Entonces la palabra de Dios no hallaba cabida en ellos, y entonces, como no hallaba cabida, ellos no podían entender, pero tampoco podían arrepentirse, que es lo que quiero hablar esta mañana. Y el arrepentimiento tiene un poder que cambia vidas. Nosotros no estaríamos aquí sintiéndonos perdonados, justificados y hechos hijos de Dios sin eso que se llama arrepentimiento. Sin arrepentimiento estaríamos cargando nuestras culpas, nuestros pecados, y más agobiados porque no sabíamos dónde ir. Pero ya tenemos a Jesús. Lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Le hemos dicho que perdona nuestra maldad, que perdone nuestro pecado porque ha sido grande. Y nos hemos vuelto a Él. Y en ese proceso de volvernos a Él, hemos entendido que Dios se ha acercado, pero que nos dice, no solamente a la gente que no le ha conocido, sino que nos arrepentamos y creamos en el Evangelio, porque con el pasar de los años, la fe se va desgastando y necesitamos volver a casa y volver al buen pastor, que se llama Jesús. Hoy quiero que podamos hablar de algo fundamental en nuestra fe como cristianos, que es el arrepentimiento. Así como un agricultor remueve las malas hierbas para que sus cultivos queden libres de maleza, así el arrepentimiento limpia nuestro corazón para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas.
Hablemoslo así, usted siembra un cultivo, sea la huerta, sea un jardín. Su propósito no es verlo sucio o enmalezado, su propósito es librarlo de la maleza. El propósito de Dios es que le conozcamos y Él nos da las herramientas para eliminar el pecado que nos ataca y que nos hace daño. Y entonces nosotros debemos de tomar la iniciativa de querer limpiar nuestro corazón para recibir la gracia de Dios. ¿Qué es limpiar el corazón? Tomar decisiones. Y las decisiones de Dios nos confrontan. Y las decisiones de Dios a veces nos arrinconan porque o hago lo que Dios quiere o hago lo que a mí me gusta o lo que este cuerpo desea. Este acto de limpiar, de recibir a Cristo y de limpiar el corazón y recibir su gracia, este es un acto que solo implica un cambio en nuestro comportamiento, sino también en nuestra transformación profunda. El cambio, escúcheme, no es solamente vestuario, es importante, ¿sí? Pero tiene que nacer de dentro, de dentro. ¿Por qué tiene que nacer de dentro? Porque eso genera convicción, eso genera compromiso, eso genera entrega. Y no lo haces por llevarle la idea a alguien, sino lo haces porque quieres agradar a Dios y dejar su pasado en el pasado perdonado y ahora avanzar sabiendo que Cristo se hizo cargo de su culpa y de su pecado. Una de las cosas que quiero decirles es que solo a través de la palabra descubrimos el arrepentimiento nos conduce a una vida plena y bendecida. Lo primero, si usted está tomando apuntes, es la esencia del arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Lucas 15, 17 al 20 dice, y volviendo en sí dijo, hablando del hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, decisiones, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Él reconocía que había perdido los derechos por tomar decisiones que le alejaron de Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él vuelve rogándole y diciéndole, no importa, quiero estar en tu casa y hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. ¿Sabe que cuando pecamos voluntariamente estamos perdiendo los derechos de hijos de Dios? ¿Sabe que cuando tomamos decisiones y nos salimos de la dirección bíblica y de la palabra de Dios, estamos diciéndole, Dios, es más importante lo que pienso, lo que quiero, que lo que tú me enseñas? Cuando David, Dios lo reprendió, y me acuerdo, Dios lo reprendió, pero a Saúl Dios le dice, y lo bajó del reino y dice, por cuanto has tenido en poco mi palabra, yo también te desecho. Por cuanto has tenido en poco mi palabra. Escúchame, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe que las cosas son correctas porque Dios las describe que deben ser así, pero usted persiste, pero usted por hacerlo por su cuenta, sin valorar, sin darle la importancia o la relevancia a la palabra, vinieron consecuencias, vinieron cosas que afectaron. Y cuando comprendemos el arrepentimiento, cuando comprendemos la necesidad, dice que Él vuelve el corazón y le dice a Dios, yo me he apartado, volveré a casa, hazme como uno de tus jornaleros. Vuelvo a casa, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, quiero recuperar el lugar, aunque sé que he fallado, aunque sé que me he equivocado. Pero Él dice, yo quiero estar en tu casa, no importa, hazme como unos jornaleros porque ellos tienen privilegios, ellos tienen el favor tuyo. ¿Sí? Dice, hazme como uno de tus jornaleros, como una persona que recibe un salario pero no tiene los beneficios del hijo de la casa. Cuando nosotros obedecemos a Dios tenemos beneficios. Las promesas que están en la Biblia son para usted porque usted se ha arrepentido, ha creído en el Evangelio, sigue sus enseñanzas. Entonces las promesas bíblicas que están ahí, que Dios peleará por ti, que te defenderá, que ninguna plaga tocará tu morada, se hacen tuyas porque tú les estás obedeciendo. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. ¿Y por qué te arrepentiste? Porque el arrepentimiento genuino no es solamente conciencia, es que el Espíritu habla a tu corazón y te hace volver y te dice,
vas a cambiar, porque sientes una convicción, sientes un deseo grande de hacerlo. Y no lo hace para que otros lo miren, y no lo hace para que otros le digan, usted sí cambia, usted sí hizo esto. No, lo hace porque quiere agradar a Dios. Su propósito es agradar a Dios. Y el hijo pródigo, cuando entiende eso, cuando comprende el arrepentimiento, dice, me levantaré. Escúcheme, el que está firme, mire que no caiga. Hoy podemos estar firmes, pero mañana no se sabe cómo es la situación. Pero el hijo pródigo, estando en la condición, dice, me levantaré. Tiempo de entender el arrepentimiento. Me levantaré, ya no quiero estar más aquí, ya no quiero más vivir de esta manera. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno. Vuelvo y le repito, porque había perdido los derechos de hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y mire el amor de Dios, que no te está esculcando el pasado para avergonzarte. Dios está esperando que el ser humano, arrepentido o no arrepentido, le diga en ese momento, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, y levantándose vino a su padre. Aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios espera por un regreso de aquellos que se han ido. Dios espera que su vecino, su hijo, su hija, que un día se apartó, Dios espera su regreso. Dios espera el regreso de su esposo, o que su esposo, sus hijos, sus cuñados, sus familiares, papá, mamá, le conozcan. Dios espera, Dios es paciente. Por eso no hemos sido acabados, no hemos sido levantados. Dios es paciente para que otros procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente y está esperando que otros lleguen, que tú afines el paso, que tú vivas para Él. Y lo segundo de lo que les digo, de la esencia del arrepentimiento, es el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Arrepentimiento y misericordia. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Saben, mis hermanos? A veces pensamos que el arrepentimiento es para el inconverso, para allá, aquel que nunca ha aceptado a Cristo, aquel que escucha solamente. La iglesia necesita refrescar continuamente su arrepentimiento, no por lo que ya pidió perdón en el pasado, sino por lo reciente, por la equivocación de hoy, por lo que dijiste, por lo que hiciste, cómo percibiste las cosas, por lo que sintió en tu corazón. Dios está esperando que constantemente refresquemos el arrepentimiento. Estamos delante de Él. Señor, aquí vengo. No sé, me siento triste por esto, por aquello, pero quiero arreglar cuentas contigo. No quiero acostarme ni ir a hacer cosas sin arreglar cuentas. Quiero estar en paz contigo. Y qué bueno. Nos sentimos bien y Dios se siente contento. Así como Job dice que hacía sacrificios por sus hijos que habían estado haciendo fiesta, y dice, por si ellos han hecho algo malo, él hacía sacrificios, presentaba ofrendas delante de Dios, pidiéndole a Dios por ellos y por él también. La palabra dice que, pero Dios, hablando del arrepentimiento y la misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia. La gracia es lo que nos salva. Escúcheme, la misericordia te perdona. La misericordia de Dios te perdona. O sea, cuando Dios extiende sobre usted la misericordia, sobre mí la misericordia, no hay pecado que pueda hacerle frente a la sangre que derramó. Fue tan tremenda su sangre que la gente dice, pero es que él asesinó, él no es digno de arrepentimiento, pero es que él hizo esto, hizo aquello, él no es digno, no merece, él merece la muerte. Pero si ese hombre, esa mujer se vuelve a Dios con arrepentimiento, la sangre de Cristo le limpia cualquier pecado. Ante la sociedad puede ser el más indigno, pero cuando un hombre, una mujer que ha cometido tantos errores se arrepiente, su sangre es suficiente para lavar. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escúcheme, por su gran amor, no es que tengamos las características para merecer su amor, no, es que Él me ama, sí, y Él quiere hacer de ti y de mí alguien mejor. Él me ama,
Él ve mis defectos, pero los defectos no contienen su amor, no lo quita, no lo aparta, lo extiende, lo extiende. Quiere alcanzarte, quiere atraerte, quiere tomarte, salvarte, perdonarte. Es lo que Dios está haciendo. Estando nosotros muertos en pecados, muertos, escúcheme, estamos vivos físicamente, pero sin Cristo, muertos espiritualmente. Entonces estábamos muertos en pecado y dice, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Cristo se levanta de entre los muertos y tú y yo cuando lo seguimos, esa misma vida que lo levantó a Él, esa misma vida nos hereda a nosotros porque somos sus hijos. Y ya somos salvos por gracia, salvos por gracia, salvos por gracia. ¿Y sabe qué significa la gracia? Don inmerecido, regalo inmerecido. O sea, tú no te lo mereces, pero Dios de pura gracia nos lo da. Es que yo llevo tantos años, es que yo ayuno tanto, yo oro tanto. No, no eres salvo por eso. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Porque iniciamos esa relación con Dios con algo que se llama arrepentimiento. Y ese arrepentimiento acompañado de la misericordia de Dios es poderoso para salvar pecadores como nosotros. Es poderoso para salvar gente imperfecta. Es poderoso para renovar gente, para cambiar gente y sacarnos del lamento y colocarnos a gozarnos en Él, a disfrutar en Él. Lo tercero que le digo con respecto a la esencia del arrepentimiento, lo tercero es que la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, dos cosas distintas. Suenan parecidos, pero no es lo mismo. El remordimiento es la culpa por algo que hiciste, que no te deja dormir, que te hace sentir en vergüenza. Pero yo, ¿por qué hice esto? O se siente mal aunque no diga palabras. Yo sí me equivoco, yo sí soy culpable. Si me hago entender. Pero segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es culpa por lo cometido. La tristeza del mundo es sentirme que eso que anhelaba y deseaba no sació, sino que me hizo sentir ahora más culpable y más triste delante de Dios. Porque la tristeza según Dios, la tristeza cuando nos acercamos a Él, produce en nosotros el deseo de querer arrepentirnos y cambiar, abandonar eso que nos hacía caer. Pero si la tristeza según el mundo, las cosas del mundo, según las costumbres, la influencia de alguien sobre tu vida para hacerte sentir, entonces no hay un verdadero arrepentimiento, pero eso produce muerte espiritual. El remordimiento es algo que la gente confunde con arrepentimiento. No, es que yo me siento triste porque tomé y ya hizo algo ahí y no pasó, no hubo un arrepentimiento, solo prometió no volverlo a usar durante una temporada y recayó en lo mismo. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cambio, es transformación. Arrepentimiento tiene que ver con asociarme con Dios, con aceptarlo y que se vuelva mi padre y yo me vuelva su hijo. Eso es arrepentimiento. Pero otra cosa que dice Mateo 3:8, el arrepentimiento nos cambia la vida. Y Mateo 3:8 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son, digámoslo así, la característica de haber cultivado algo. Usted sembró frutales en su finca, cualquiera que sea, cualquier clase de fruta. Con el tiempo vas a recoger frutas de lo que sembraste. Usted sembró pecado, con el tiempo va a recoger consecuencias, enfermedades, muertes, problemas, separaciones, enemigos. Pero cuando dice el Señor, hagan frutos dignos de arrepentimiento, escúcheme,
nosotros tomamos las decisiones si hacemos buenos frutos o hacemos malos frutos. De nuestra decisión depende qué clase de frutos estamos produciendo. Pero los frutos es lo que produce en nosotros. Y un corazón arrepentido debe producir un cambio. Un corazón arrepentido debe producir frutos nuevos, frutos que alientan, frutos que bendicen, frutos que motivan, frutos que inspiran a otros a seguir a Cristo y a cambiar. Cuando usted habla con alguien que no le ha ido bien en el hogar, que ha tenido problemas y ha cambiado de esposa y siempre va a ver el hogar como lo peor, como el infierno, como le aconsejo que no se case porque esto es lo peor que ha pasado en mi vida. Pero cuando usted se acerca a alguien que ha tenido un hogar estable, firme, que las cosas funcionan, esa persona te va a hablar bien del hogar, te va a decir, mire, hazlo, mira bien esto, mira bien aquello, toma en cuenta a Dios y Dios va a respaldar y bendecir. Porque son dos mundos distintos, dos áreas distintas. El fruto. Y cuando tenemos buenos frutos, la gente va a mirar tus frutos. Aunque no te digan nada, vas a ser centro de atención para la gente. La gente te va a mirar. Tus vecinos, tus familiares, mire cómo le ha ido, mire cómo prospera, mire cómo sucede esto. La gente te va a mirar. Los frutos son algo que no podemos esconder. La gente va a ver lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por eso les digo, como Mateo 3:8, haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso nos toca a nosotros. Hacer buenos frutos nos toca a nosotros. No a nadie más, a nosotros, a nivel personal. Otra característica de lo que estoy hablando es la respuesta de Dios al corazón arrepentido. ¿Por qué Dios responde al corazón arrepentido? ¿Sabe? El Salmo 51:17 dice algo que usted y yo conocemos porque desde muy niños espirituales lo aprendimos. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias. ¿Sí? No lo desprecias tú, oh Dios. Dios le encanta cuando entendemos que nos equivocamos. Dios le gusta que reconozcamos y no que le echemos el bulto a alguien, le echemos la culpa a otro. No es que yo ando así yo vivo así por. Dios le encanta que usted diga, Señor, aquí estoy. Y vengo, y no culpando a nadie, simplemente diciéndole, traigo mi corazón contrito, traigo mi corazón humillado, reconozco. ¿Sí? Y Dios le gusta que seamos honestos, que seamos sinceros. No como aquella oración que dice, no soy como ese, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago así, yo hago de tal manera, pero no soy como aquel hombre, no soy como aquel que está ahí. ¿Sí? Dios le gusta que seamos así, como aquel hombre que oró, sé propicio a mi pecador. A mí, sé propicio. ¿Sabe otra cosa que dice con la respuesta de Dios al corazón arrepentido? Es que a Dios le encanta ese sacrificio voluntario, con un corazón contrito y humillado. Y la otra característica es la promesa del perdón. Juan 1:9, primera de Juan 1:9 dice un verso muy conocido por usted y por mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdonar y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios nos da las herramientas para que nuestro arrepentimiento sea efectivo y lo estemos refrescando continuamente. ¿Sí? Si hay algo que reparar, corre a los brazos de Dios. Si hay algo que mejorar, corre a los brazos de Dios. Pero dice, si confesamos, escúcheme, confesar es que salgan palabras de tu boca aceptando tu responsabilidad. Confesar no es culpar a otros, sino decir, Señor, yo estoy aquí como primera persona y confiesa esos pecados. Pero dice la palabra, Él, hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, escúcheme, fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánta maldad ha habido en el corazón? ¿Cuánta maldad ha habido en la mente? ¿Cuánta maldad algún momento le dimos rienda suelta? ¿Cuánta maldad? Pero cuando el ser humano se vuelve a Él, Él está dispuesto a perdonar, restaurar y renovar. Joel habla de eso. Joel 12 al 13 dice, por eso pues ahora, así dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento, rasguen el corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Escúcheme, a Dios no les satisface que sus hijos creados con un propósito se condenen. Se duele del castigo, se duele del castigo. A Dios no le complace, por defectuoso que sea, que usted salga de la iglesia y no vuelva más. A Dios no le complace eso. Por eso te dio a Cristo, por eso envió un Salvador, por eso envió el Espíritu Santo, por eso nos enseñó y nos muestra el camino, porque Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, amén. Todos, pero son pocos los que hallan el camino. Son pocos los que hallan el camino. Todos queremos ser restaurados y renovados. ¿Sabe? Cuando usted, no, yo quiero que Dios me restaure. Cuando usted habla con alguien, no, yo quiero que volver a esos tiempos, volver a sentir, volver. Pero ¿qué estás haciendo para volver a sentir, para volver a vivir? Para volver a sentir su presencia. ¿Qué estás haciendo? ¿No estás haciendo nada? ¿No estás orando? ¿No estás leyendo su palabra? ¿No estás pasando tiempo a solas con Él, invocando su nombre, clamando por su misericordia? Porque si quiere que algo suceda en tu vida, búscalo, búscalo, persiste. ¿Recuerda la parábola que el Señor nos enseña del juez injusto y la viuda? Dice que la viuda estaba allí y aquel juez injusto, ella siempre le decía que le hiciera justicia de su adversario, pero el hombre no le importaba mucho. Pero fue tanta la persistencia, tanto, que un día dice, voy a hacerle justicia para que no me colme la paciencia. Un juez, cuanto más nuestro Dios, escuchará su persistencia, escuchará su clamor, escuchará, Señor, mi hijo, mi hija, Señor, mi esposa, mi esposo, Señor, mi primo, mi hermano, mi papá, Señor, obre, toca, hasta que algo sucede. O sea, la persistencia, no te rindas. Si quieres ser restaurado, si quieres ser renovado, empieza, acércate a Dios, búscalo, coloca un plan con Él, coloca un diseño delante de Dios, preséntate delante de Dios. Pero yo te digo, con un corazón contrito y humillado. Cuando caemos hay tristeza. Cuando le fallamos a Dios, usted no celebra, usted no salta, usted no tiene ganas ni de cantar, ni de orar. Usted se siente desanimado, se siente apabullado por la situación que le lastimó. Pero hay algo que sucede, porque cuando nos sentimos perdonados, eso trae alegría, eso trae gozo. Y una de las cosas que dice Salmo 32, 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué David escribe esto? Eso es el efecto. Este salmo él lo escribe después de haberse enredado con Betsabé. Y escribe este salmo y al igual que el 51 con referencia a esta situación. Pero él dice, bienaventurado el hombre a quien Dios le ha perdonado su pecado. Bienaventurado, bendito el hombre a quien Dios le ha perdonado su pecado. Bendito, bendito el hombre. ¿Y sabe por qué bendito? Eso significa bendecido. ¿Y sabe por qué? Por la culpa, por la separación con Dios. En el mismo salmo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequedales de verano. Dice el Salmo 32. David describe su situación, cómo se sentía. Mientras callé, escúcheme, el pecado oculto, es que da vergüenza, no quiero contarle a nadie lo que me pasó, no quiero hablar con nadie de eso. Dice, pero mientras callé se envejecieron mis huesos. Ya se sentía oxidado, se sentía inútil, se sentía que no podía. Pero cuando el Señor, él le confiesa al Señor, hay una alegría. Y mire lo que escribe, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe? David se sentía contento porque ya el Espíritu de Dios había vuelto a él. El Espíritu Santo comenzaba a obrar de una manera especial y comenzaba a sentirlo, a vivirlo.
Pero también dice en el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una alegría cuando nos sentimos perdonados. Hay una alegría, hay gozo. Dios es así. Dios no quiere tenernos ahí heridos, dañados. No, Dios quiere, y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. ¿Libre para qué? Hacer lo correcto. Libre para vivir bien. Libre para vivir sin culpa. Libre sin cargar cosas del pasado que me estorbaban o que me herían. Libre, libre, libre. Conocer la verdad y nos hace libres del pecado. Jesús nos hace libres. Jesús nos hace libres. Libres del ayer, libre de heridas de la niñez, libre de heridas de formación, libre de padres que le afectaron a sus hijos, hijos descuidados, hijas heridas, abandonadas. Dios sana heridas, pero necesitamos empezar con algo que se llama arrepentimiento. Amén. ¿Sabe que Corintios 12:9 nos habla del poder de Dios en la debilidad humana? Corintios 12:9, segunda. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios no llamó gente perfecta para que integrara. Aquí usted no tiene derecho porque usted tiene tanto pasado feo que usted no tiene derecho de venir. A Dios no le importó eso, no le importó tu pasado, no le importó el mío. Nos llamó y sigue procesándolo y sigue tratándonos y sigue hablándonos. No le importó tus defectos, te llama y quiere hacer de ti algo mejor, porque Dios te ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, la gracia de Dios es suficiente para ti. No necesitas correr a otros brazos, no necesitas refugiarse en el licor, no necesitas correr a otra mujer, no necesitas llenarse de cosas, de lujos o excesivos para satisfacer un vacío. No, necesitas verdaderamente acercarte a Cristo con un verdadero arrepentimiento. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Pablo dice eso, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo la tenía clara. A veces hemos pasado por momentos difíciles. A veces como cristianos hemos tenido que llorar por cosas que nos duelen. A veces como cristianos le decimos, Dios, yo no quiero estar en esta situación, pero la estoy pasando, ayúdeme, ayúdeme, Señor. A veces nos sentimos solos, cansados, a veces nos sentimos sin deseo de continuar. Pero cuando corremos a sus brazos, somos fortalecidos. Cuando corremos a sus brazos, somos reanimados. Y nos recuerda la palabra. A veces la dificultad temporal nos hace olvidar todas las promesas y las bendiciones de Dios, y nos sumerge solamente en la culpa, en la incapacidad y en lo que no puedo, y olvidamos todo lo que Dios ha hecho y que tiene vigente para con nosotros. Pero sigue ahí. Yo te digo, no dejes que eso nuble tu vista. Sumérgese en su presencia y Dios comenzará a clarificar cosas que se ven opacas o distorsionadas. Dios comenzará a trabajar porque Él tiene propósitos en nuestras vidas. Amén. Vivir el arrepentimiento es un camino diario. Y yo les digo eso. Usted se arrepintió, digámoslo así, yo tengo 30 años en el Evangelio. Y no sé cuántas veces yo le digo, Señor, perdona mi pecado, cualquiera que sea. Si lo he detectado, le digo, Señor, perdóname esto o aquello. Yo no me quedo ahí como, ¿para qué le digo esto a Dios? No, yo se lo digo. Si hay algo que me he equivocado, en una palabra, en un gesto, en una actitud, yo le digo, Señor, perdóname. Y perdono a Julano y perdono a Julana. Así me hago entender. Se tiene que estar renovando, se tiene que estar renovando. Yo no estoy confesándole algo del ayer, de 1900, no. Es ahora lo nuevo, lo que está ahí. Y si Él trae algo a memoria del pasado, y si debo pedir perdón, hazlo. Viva el arrepentimiento, es un camino diario. Lucas 9:23 dice
Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, escúcheme, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere la carne? No sujetarse a Cristo. ¿Qué quiere la carne? Vivir de acuerdo a los placeres de este mundo. Pero el Señor Jesús dice: niéguese a sí mismo, tome la cruz, el evangelio. Mi yugo es fácil, el evangelio, y ligera mi carga, el evangelio. Y tome la cruz de Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. La cruz es el evangelio. Jesús dice: mi yugo es fácil. ¿Qué significa la cruz hoy en la vida del cristiano? Sacrificio. 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 Yo me sacrifico por Jesús. Yo me abstengo. No lo hago, no lo digo porque no quiero ofenderlo a Él. No quiero romper comunión con Él. Sacrificio. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome decisiones. Seguir a Jesús es una decisión que no todo el mundo va a aplaudir. Seguir a Jesús tiene que ver con gente que te va a felicitar, pero hay gente que te va a cuestionar la decisión tomada. Cuando yo me arrepentí, me acuerdo que alguien me dijo: lo felicito, que esto y que aquello, pero otros dijeron: no, usted la embarró, usted es joven, usted tiene que disfrutar esta vida, ahora qué va a hacer. Si me hago entender todos esos defectos, ahora qué va a hacer. Y yo doy gracias a Dios, créame, yo doy gracias a Dios. Mi esposa no sería mi esposa. Sin Cristo ella no sería mi esposa, porque yo no estaba apostándole a, ¿sí? No estaría aquí sirviéndole al Señor. No sabía las cualidades y las capacidades que Dios puso en mi vida para desarrollarlas en el pastorado y en otras áreas. No las conocía. Me sentía limitado. Usted no tendría la capacidad de relacionarse con Dios como la tiene hoy, de servirle al Señor como lo haces hoy y lo haces con alegría. No tendría esa capacidad. Cristo transforma, Cristo te cambia, Cristo te renueva. Pero necesitamos tomar algo, esa decisión que se llama arrepentimiento. Y dice Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La importancia de una autoevaluación. Mire, si la persona que vive a tu lado te dice: tú me lastimaste, o esto no te quedó bien, o esto podías haberlo hecho de otra forma, preste atención, porque nos está evaluando para crecer, no nos está acusando, no nos está destruyendo. Y cuando nosotros estamos por ahí orando o pensamos en cosas sucedidas y tenemos que autoevaluarnos, mirarnos a nosotros mismos. Y Jeremías escribe en Lamentaciones: escudriñemos, ese escudriñar, examinémonos nuestros caminos. Bueno, ¿cómo estoy yo aquí? ¿Cómo está mi vivencia con Cristo? ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi relación de convivencia con mi pareja, con mis hijos? ¿Cómo está? O sea, examinemos nuestro camino, pero también dice: y busquemos y volvamos a Jehová. Porque a veces, yo te digo así, hermano, llega un tiempo que usted se cansa y usted dedica mucho tiempo a otras cosas. Y el tiempo con Dios es limitado. Y usted sabe y es consciente que tiene descuidado a Dios, que no está pasando tiempo con Él. Entonces, Dios lo que quiere es que nos escudriñemos y que nos autoevaluemos para que podamos renovar nuestro arrepentimientos, tenerlo renovado. Otra de las cosas que dice Romanos, cuando hablamos de un arrepentimiento, es que para que eso también se genere y sea más amplio, Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios si no paso tiempos con Él? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios si no escudriño su palabra? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios si yo no quiero aceptar mis culpas y que me he equivocado? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios?
Pues hermano, aceptando que la embarré, aceptando que me equivoqué, aceptando que yo también me puedo equivocar, que puedo tomar decisiones absurdas, aceptando y corriendo a sus brazos. Pero algo que tiene que pasar dentro de nosotros es que tenemos que renovar la mente. Hay una frase que estos días leía por ahí, decía, apaga tu celular y enciende tu mente. Escúcheme, a veces se habla mucho de lo que vemos ahí y no tenemos capacidad ni de pensar en cosas que verdaderamente valen la pena. A veces, decía una hermana por ahí, él llega al trabajo, come y no quiere que nadie lo interrumpa porque se dedica solo al celular. 2, 3 horas ahí. Y yo quiero hablar con ella. Y yo quiero pasar tiempo con él. Y yo quiero hablar de los dos. Pero el celular ha tomado ese lugar. Escúcheme, ha tomado ese lugar. Y hay cosas que deben tener prioridad. Hay cosas que deben tener importancia. Hay cosas que deben de tener un tiempo. Pero no sacar la esposa o no sacar al esposo de ese tiempo. Algunas pueden hasta cocinar con el celular, mirando el celular y van cocinando y las cosas se van quemando. ¿Sí me hago entender? Pero tenemos que renovar la mente. Y yo le digo, hay momentos, apaga el celular y conéctate con lo que estás haciendo. Conéctate con lo que estás haciendo. A veces no hay mucho diálogo, no hay buena relación en pareja, no hay buena relación con los hijos, no se hablan de nada importante, trascendental, porque pasamos mucho tiempo o pasas mucho tiempo y tenemos que renovar la mente. Renovar la mente. La renovación significa cambiar. Es como la renovación tiene que ver con limpiar, pintar, de crear el ambiente y sacar lo que no sirve, sacar la araña, la telaraña, la suciedad, el polvo, eso que nos está obstaculizando y darle libertad para que el Espíritu de Dios fluya. No he tenido conversaciones, para mí es incómodo. Estás hablando con alguien, está muy pendiente de lo que, revisando cada nada, otra vez y otra vez. Yo te digo, no hagas eso. Si lo haces, no hagas eso. Si es incómodo. Cuando hables con alguien, míralo a la cara, míralo al rostro. Deje que el celular, póngalo en silencio. Es incómodo cuando estás hablando con alguien, el celular suene y suene y suene. Cancele notificaciones. Yo le digo esto. Es incómodo en una conversación. Mire a la persona en la cara. Mírelo al rostro, a la mujer, al hombre, al niño, al que le está hablando. Mírelo. Y después cuando esté sola, entonces saque tiempo para mirar el celular. Pero estamos en conversaciones. Y eso es importante. Ahí es donde le digo, tenemos que renovar la mente. La mente se ha habituado a estar distraídos, la mente se ha habituado a estar distraída, pensando en esto, pensando en aquello. No, es que estoy esperando que me envíen algo, estoy esperando aquello, eso puede esperar. Estás hablando con alguien y esa persona merece respeto. Renueva tu mente. Amén. Otra característica que hablando del arrepentimiento, Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe? El perdón debe volverse un estilo, el arrepentimiento acompañado del perdón debe volverse un estilo de vida. A veces no andamos buscando problemas, a veces no andamos con el corazón inflamado de echar pullas, nada de eso, pero a veces aparecen los problemas. Y cuando usted tiene una buena disposición, entonces usted tiene la capacidad de soportarme. Yo no sé qué le pasó a la esposa, al esposo, porque estaba alborotado hoy, porque estaba así, ¿sí? Pero cuando usted tiene un corazón arrepentido, dispuesto para Dios, ¿sabe? A veces la gente dice, uy, ¿usted cómo soportó eso? ¿Usted cómo aguantó eso? Dios te dio la capacidad que esas palabras no te hirieran, que no las sintiera como querían, como las lanzaron. Dios, pero porque tienes un corazón arrepentido y tienes un corazón lleno de perdón, que ya no te afecta o no te afectó en ese momento, y perdonas, dice la palabra, y se soporta uno a otro y aprendes a perdonar, porque a veces tenemos quejas. A
A veces no ha ido a orar usted decirle, Señor, pero mira a mi esposo, pero mira que yo he hecho esto y aquello y no me toma en cuenta. ¿Has ido alguna vez a quejarse delante de Dios por ese hombre o esa mujer que Dios colocó a su lado? Sopórtense unos a otros. ¿Y cómo se logra eso? Con algo que se llama perdón, perdón, perdón y arrepentimiento. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y por último, Primera de Pedro 2:12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que el que murmura de entre vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe qué significa eso? El arrepentimiento trae un testimonio y una vida transformada. El arrepentimiento trae testimonio y una vida transformada. Y Pedro escribe, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Escúcheme, que los demás no influyan en tu comportamiento. Es que yo me voy a volver malo porque me hicieron esto. Yo no voy a servirle a nadie porque presté y no me devolvieron. Yo no voy a hacer aquello. No deje que los demás te encasillen. No, ahora yo no voy a servir, no voy a hacer aquello. Haga las cosas con libertad. Haga las cosas con libertad, pensando siempre en agradar a Dios. Así tú prestes, a veces la gente ni paga. Pero haga las cosas con libertad. Haga las cosas con libertad, sabiendo que el que recompensa, el que bendice, el que restituye es Dios. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Gentil era todo aquel que no había aceptado a Cristo, podemos decirlo. Para que en lo que murmuran de vosotros, escúcheme, hay gente que estará muy pendiente, pescando tu error para señalarte. Como malhechores, glorifiquen. Ese glorificar es testimonio. Ese hombre, esa mujer, qué buena vecina, qué buen vecino es, no se mete con nadie, es muy servicioso, es muy correcto, es muy honesto. Por ahí le puse una cascarita, pero no se la comió. ¿Sí me hago entender? Alguien me decía que estuvo trabajando en un lugar y le habían puesto una cascarita ahí, no era mucho, pero simplemente querían probar su honradez. ¿Qué le parece que ahí en medio del arroz le han dejado unos billeticos ahí? A ver si se apoderaba de esos billetes. Y la persona, mire, Julano, aquí me encontré esto ahí. Bueno, échalo a la caja, ¿sí me hago entender? Hay gente que está probando, quiere probarte. Hay gente que quiere probar tu fe. Y concluyo diciéndoles, cada uno de nosotros, esto es para nosotros, cada uno de nosotros está llamado a vivir en arrepentimiento. Pero un arrepentimiento constante. No solo por nuestros errores, sino como un estilo de vida que refleja nuestra relación con Cristo. Hoy les animo a mirar dentro de sus corazones, a reconocer aquellas áreas que necesitan misericordia de Dios y tomar pasos concretos hacia una transformación genuina. Mucha gente cristiana no ha sido verdaderamente transformada porque le ha faltado esto que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento va acompañado de misericordia. Misericordia. La misericordia es que nos ponemos en los mismos zapatos de los demás. ¿Sí mirado a estos muchachos que se han vuelto muy virales repartiendo comida en la calle? ¿Sí? Y muchos han copiado eso. Y es hermoso, yo me gozo ver gente que está en la calle, gente sinceramente en la calle, le están dando comida gratis. ¿Sí? Claro, cada vez que comparte un video y la gente lo mira, a él le va sumando economía. De ahí saca también para reinvertir en la gente y para sostenerse a sí mismo. Pero les digo algo, necesitamos tener misericordia. Y la misericordia también incluye con ver a los demás y no me importa lo que le esté pasando, es extenderle la mano al que lo necesita. Es darle una palabra de aliento al que lo necesita, es darle un consejo a alguien que lo necesita, es interesarme no por el chisme, sino por interesarme por ayudar a alguien que lo necesita. Eso se llama misericordia. Cuando el corazón se vuelve duro, indolente, no nos importa, sabemos, pero no nos importa. Allá verán, que se defiendan como puedan, pero Dios lo que quiere es que haya un corazón lleno de amor, de
Misericordia, porque está basado en algo que se llama arrepentimiento, que se renueva todos los días. El arrepentimiento es constante, ¿sí? No pensando solo en errores, sino teniendo también esa misericordia con otros que lo necesitan. Así que yo les invito esta mañana a reflexionar, a mirarse hacia adentro, a autoevaluarse. Tómense, saquen tiempo con su esposa, con su esposo y hablen de cosas que a veces se han vuelto una monotonía y que necesitan mejorar, que necesitan restaurar. No para hacer una pelea al intentar hablar de eso, no, para hacer algo mejor, para mejorar la convivencia, para mejorar la relación con Dios y poder que eso se refleje en una vida llena de Cristo, en una vida que nos anima, que nos motiva. Créame, uno está bien, uno tiene problemas y usted no tiene muchas ganas de irse a trabajar. Usted quiere dormir, quiere ponerse a hacer otra cosa, quiere distraer la mente. Pero cuando uno está bien, usted se motiva. Mañana hay que mañanear, mañana hay que salir temprano. Usted está motivado, está movido. Pero usted es desilusionado, triste, cargado de problemas, no quiere nada, ¿sí? Y no faltará alguien que le ayude, haga aquello, haga esto. Pero cuando usted tiene a Cristo y está motivado y todo, procura que todo marche bien y se esfuerza por eso, Dios respaldará lo que usted hace, su hogar, su vida. Dios respaldará. Porque todo está basado en que usted depende de Dios porque ha dado un paso que se llama arrepentimiento. Amén. Puestos en pie, por favor. Puestos en pie. Así que Dios, habla con el Señor un momento. Aquí estamos esta mañana, Señor, como personas que reconocen nuestra necesidad de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo vuelve pronto. Hay que mejorar nuestra convivencia. Hay que mejorar nuestra vivencia con el Señor. Él dice que viene por una iglesia que lo espera, pero también dice por una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Y Señor, ayúdanos a autoevaluarnos y a quitar todas esas manchas y esas arrugas y esos defectos, esos puntos negros. Y tu palabra me dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Límpianos de las manchas causadas, de las heridas del pasado. Límpianos, Señor, perdónanos. Ayúdame a dar misericordia, ayúdame a perdonarme y a perdonar a otros, a sanarme y a sanar a otros. Habla mi vida, habla mi corazón. Espíritu Santo, enséñame la importancia de estar bien contigo. Enséñame a amar, pero también a valorar lo que tú has puesto en nuestros corazones. No somos perfectos, pero Cristo vino en tu vida, vino a mi vida para transformar eso que un día nosotros rompimos. Y puedes decirle esta mañana, Señor, regrésanos a ese tiempo donde entendimos la importancia de estar cerca de ti. Vuelve el gozo de mi salvación y Espíritu noble me sustente. Que yo pueda disfrutar de tu presencia. Que mis afanes no me nublen la vista para disfrutar de ti. Pero que mi corazón entre a contemplarte y echamos los problemas, los temores, las debilidades, las echamos delante de ti. Yo vuelvo a casa, vuelvo a papá y le digo, llena mi vida, llena mi corazón y ayúdame a resplandecer con lo que tú has puesto en mí. Ayúdame a ir en aumento, a ir en aumento.